Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Avisadul Prado y desde aquí, desde Tierra Alta en Colombia, queremos darle la bienvenida a esta introducción a un maravilloso libro, el libro de los Hechos. Permítame que se lo presento. Lo tiene usted ahí al fondo, un puente. Y me gustaría utilizar esta imagen de puente porque en un puente podemos pasar de un punto a otro en un terreno que quizás es un poquito, no digamos peligroso, pero sí incierto. El libro de los Hechos tiene esa función. Llevarnos, conducirnos a nosotros de un punto a otro con seguridad, con sentido, con dirección. ¿Cuáles son esos sentidos? Bueno, dentro de muchos que podemos citar, por ejemplo, de la transición que se hace del Evangelio del Reino al Evangelio de la Gracia, o también de la propuesta de establecer un reino, el reinado milenial de Jesucristo en la tierra, a lo que es el funcionamiento de la iglesia, en las cartas pastorales. También tenemos otras muchas cosas que vamos a tener en esta hermosa carta, pero la función es precisamente esta. En Hechos veremos, por ejemplo, la venida del Espíritu Santo y cómo Él va a obrar en esas personas para establecer la iglesia que Jesucristo mencionó y prometió allá en los Evangelios. También veremos a los primeros seguidores de Jesucristo, de cómo es que ellos iban a, poco a poco, paso a paso, con la guía del Señor, iban a empezar algo que ellos al principio no tenían bien en claro. Mencionaremos también algunos eventos y los clasificaremos en tres características que tanto el doctor José Jordán como el doctor Don Fanning han hecho tanta insistencia. Y eso es en eventos históricos, también apologéticos y transicionales. Así que estaremos tratando con la ayuda de Dios, aunque muy brevemente, de enamorarles a ustedes del libro de los Hechos. Acompáñenos. Como les decíamos, podemos dividir este maravilloso libro en la palabra de Dios, el libro de los Hechos, en tres aspectos. Veamos por un momento el aspecto transicional. ¿Recuerdan? Hablamos del puente que nos lleva de un punto a otro. Bueno, en la predicación del Evangelio vamos a darnos cuenta que en los Evangelios se predicaba el Evangelio del Reino y aún al inicio de este libro todavía se sigue predicando. Los apóstoles no habían entendido completamente y por eso vamos a encontrar que en el capítulo 2 de los versículos 37 al 40 Pedro aún sigue haciendo un ofrecimiento de arrepentirse para el perdón de los pecados. También en este libro vamos a encontrar que hay una transición de la nación de Israel como la protagonista a lo que va a ser ahora la eclesía, la iglesia, que va a ser también la que toma ese protagonismo. Recuerden, Dios sabía que venía la destrucción de Jerusalén, que venía la dispersión por todo el mundo, por casi 2000 años. Así que Dios está haciendo esa leve pero constante transición de la nación de Israel a lo que va a ser la iglesia. También nos vamos dando cuenta cómo lentamente va cuando allá en el capítulo 15 vamos a encontrar el concilio, porque ahora los gentiles están empezando a aparecer en escena. Dios va llevando paso a paso y los va llevando con pruebas, con evidencias, con señales, con milagros, para que ellos vayan viendo cómo se da esa transición. También vemos una transición de 11 apóstoles que se preocupan y eligen al 12º, porque el reino se iba a establecer. Lo vemos en el capítulo 1, cuando ellos le piden al Señor que les diga cuándo va a establecer el reino. Pero también hay una pequeña transición, empiezan a morir, empiezan a salir a otros lugares y va a quedar al final del libro un solo apóstol, el apóstol Pablo. Y eso también me recuerda otra de las transiciones, de cómo básicamente el ministerio era de los judíos hacia los judíos, pero poco a poco Dios comienza a añadir, a agregar a otros personajes, aquellos samaritanos, los gentiles, comienzan a aparecer y Dios nos va mostrando cómo lentamente y poco a poco aquellos primeros obreros que eran judíos también comienzan a tener discípulos de otras naciones. Y nos hace una transición también de la capital de los acontecimientos, Jerusalén, ahí donde estaba sucediendo todo, pero en la omnisciencia de Dios, Él sabía que Jerusalén iba a ser destruida, de que la nación iba a ser dispersada por el mundo, y entonces, lentamente, antes de que eso pasara, vemos esa transición de Jerusalén
a una nueva capital de acontecimientos, Antioquía. Así que, si se dan cuenta, es tremendamente necesario que tengamos el libro de los Hechos para mostrarnos esa transición, ese camino seguro, eso que nos pone de una parte a otro. Sin embargo, todavía tenemos más de este maravilloso libro. Acompáñenme, por favor. Y aquí nos encontramos también buscando evidencias históricas, cosas que el libro de los Hechos nos ha registrado para que ustedes y yo podamos tener una comprensión de cómo llegamos aquí. Porque en el libro de los Hechos tendremos, por ejemplo, la ascensión de Jesucristo, el descenso del Espíritu Santo, también de cómo los nuevos creyentes iban a ser a esas personas que el poder del Espíritu Santo les iba a empezar a utilizar. También cómo iban a ser perseguidos por su fe. Vamos a tener confabulaciones para destruir esto nuevo. Vamos a tener viajes misioneros, maravillosas aventuras que el apóstol Pablo y parte de su equipo comenzaron a tener por diferentes partes del mundo. Tendremos también allí cómo fue que los gentiles fueron aceptados ahora dentro de este nuevo programa. También tendremos cómo las lenguas fueron dirigiéndoles a ellos para que pudieran saber hacia dónde iba caminando el Señor Jesucristo, hacia dónde el Espíritu Santo estaba llevando las cosas. Tendríamos también de cómo iban a tener poder para reprender demonios, soldados que tenían que intervenir para proteger incluso a aquellos siervos de Dios en algunos momentos. También vamos a ver cosas maravillosas, navegación en el mar, se van a mencionar varios océanos que están allí en el relato del libro de los Hechos. Bautizos, cárceles, vamos a estar en terremotos. El libro también nos va a hablar de huracanes, de tempestades muy fuertes. Nos va a hablar acerca del concilio de Jerusalén. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que pudiéramos nosotros hoy, los gentiles, los que no hemos nacido bajo la nación de Israel, cómo es que podíamos ser aceptados y comportarnos dentro de este nuevo programa? También veremos cómo Israel se endurece y hace que la predicación se vaya hacia los gentiles, los que sí escucharían. Vamos a tener también cómo muchos de los líderes murieron como mártires, cómo el apóstol Pablo soportó tantas cosas. En fin, hay mucho histórico que tenemos que analizar. ¿Qué les parece si nos dedicamos a esta tarea maravillosa y seguimos buscando en la historia que nos tiene a nosotros el libro de los Hechos? Y también el libro de los Hechos es apologético. La palabra apología viene del griego que significa defender, presentar defensa. Y tanto el libro nos va a dar a nosotros argumentos para poder entender cómo llegamos a este punto, qué fueron las cosas históricas, como ya hemos visto anteriormente. Pero también nos va a mostrar cómo algunos de aquellos apóstoles tuvieron defensas ante los ataques, los cuestionamientos que ellos tuvieron. Encontraremos, por ejemplo, a Pedro cuando en su primer discurso presenta la defensa de quién era Jesús. También Pedro y Juan cuando van a estar ante el concilio. Encontraremos a Esteban que está haciendo una presentación única en cuanto a lo que es una síntesis del Antiguo Testamento y de cómo ellos llegaron a ese punto, aunque Esteban también murió. Vamos a ver a Pedro discutiendo con los de la circuncisión, pero también encontraremos a Pablo, quien es uno de nuestros más grandes ejemplos, cómo presentó defensa ante el Sanedrín, ante Festo, Félix, Agripa, ante todo el que le preguntara. Pablo estaba siempre dispuesto. Y hay algo para notar, y es que Pedro en su carta nos pone en 1 Pedro 3:15 que debemos de santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar apología, defensa, con mansedumbre y reverencia. Y esto es lo que vemos también aquí en el libro de los Hechos, cómo ellos siempre presentaron, aunque sus vidas estaban en riesgo, ellos presentaron una defensa. Así que el libro de los Hechos es un libro apologético, nos da a nosotros las evidencias, tanto teológicas como históricas, de
¿Cómo fue que llegamos a este punto? ¿Cuáles fueron los inicios de ese momento, de esas cosas? Pero también nos enseña el ejemplo de cómo estos grandes hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, presentaron defensa en su momento. Espero entonces haber podido mostrarles lo maravilloso que es este libro. Aquí vamos a encontrar un versículo dentro de muchos que pueden fortalecer su fe tremendamente. Este que quisiera leerles, y está en Hechos 20, el versículo 24, que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En uno de sus discursos, Pablo, con tanta fuerza, con tanta vehemencia, siendo prisionero, habiendo sido golpeado, sufriendo mucho, lleva a un punto a Agripa, en el que Agripa dice: por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Bueno, espero que con estos minutos que usted estuvo escuchando esta introducción del libro de los Hechos, le hayamos podido convencer de que vaya al libro, de que vaya a la palabra de Dios, de que busque ahora el libro de los Hechos y comience a leer más. Quiero agradecerle profundamente a mis maestros, al doctor José Jordán, al doctor Don Fanning, al equipo de trabajo de esta cátedra en la Universidad de Carolina, que están junto a ellos también asesorándonos, ayudándonos. Pero esto no queda aquí. Procuraremos presentarles a ustedes un estudio del libro de los Hechos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente.